Bueno, pues vamos a continuar hablando acerca del transistor y recordando un poquito lo que platicamos el día de ayer, pues mencionar que, bueno, cerramos hablando de estas tres distintas formas en las que puede trabajar nuestro transistor, que si lo vemos en la curva característica de salida, donde se relaciona el voltaje de salida con la corriente de salida, pues tenemos tres diferentes opciones de cómo puede trabajar ese transistor. Comentamos que si lo operamos en esta zona o cerca de esta zona, dijimos ayer que pues entonces estamos llevándolo a una región que se le llama región de corte, donde pues allí no tenemos corriente y el voltaje pues es el máximo. Región de corte. Aquí corriente es prácticamente cero y el voltaje C pues es el máximo, el que tengamos en la fuente, ¿no? Mientras que si lo llevamos al extremo opuesto, en algún lugar cerca de esta región, este eje, pues en ese caso, pues estamos hablando de región de saturación y allí, pues todo lo contrario a la otra. Acá la corriente es pues la máxima que se ocupe en el circuito, mientras que el voltaje es cero. Y por eso hacíamos la analogía con lo que son los sistemas digitales. Bueno, no la analogía, de hecho, la relación que tiene con los sistemas digitales, donde pues uno corresponde a un cero lógico y el otro corresponde a un uno. Bien. Eh, la otra zona es la que realmente nos interesa a nosotros en la clase, porque decíamos el resto que no está en un extremo ni en el otro, pues es esta otra región a la que se le llama región activa. Región activa. Y cuando el transistor trabaja en esta zona, alejado de los extremos, pues decimos que está en la región activa y aquí importa porque el transistor se comporta como un amplificador. De tal manera que lo que determina si el transistor trabaja en una forma, en otra, es dónde está el punto de operación Q. El punto de operación es el que nos dice si está en la región activa o si se nos está yendo a la región de corte o a la de saturación. ¿Dónde está el transistor? ¿Cómo se comporta el transistor? Todo eso depende de dónde esté ubicado el punto de operación. Entonces, eh, nos lleva a lo siguiente. Eso que platicamos en la sesión anterior nos lleva a lo siguiente. Em, para controlar, para controlar de qué forma se comporta el transistor, pues lo que uno tiene que hacer, eh, se eh, configura o se setea o se elige un determinado punto de operación. Cuando hablábamos del diodo, recordarás, pues en un diodo el punto de operación que era voltaje del diodo y corriente del diodo, ¿no? Cuando hablamos del transistor, en el transistor tenemos entrada, salida. Hay cuatro variables: voltaje base emisor, corriente de base, voltaje colector emisor y corriente de colector. Entonces, esos son el punto de operación en un transistor. En un transistor son cuatro.
Nos referimos a corriente de la base, voltaje base emisor, corriente de colector y voltaje colector emisor. Estas cuatro variables son el punto de operación. Y esas cuatro variables son las que van a determinar dónde está ubicado Q y en consecuencia cómo está trabajando ese transistor, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, estas formas de trabajar dependen de dónde esté el punto de operación. Entonces, si yo elijo hago o el transistor que trabaje con una determinada IB, voltaje base emisor, y C, voltaje colector emisor, pues digamos que entonces determino cómo va a trabajar el transistor. Bien, pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Y cómo le hago para determinar estas variables? Bueno, esto obviamente se tiene que hacer a través de un circuito. El circuito que te configura un punto de operación se le llama circuito de polarización. Circuito de polarización. En inglés o en los libros técnicos encontrarías el término bias. Creo que se pronuncia así, o bias, así si lo leemos tal cual. Acá está arriba escrito. Ese término que se utiliza en inglés hace referencia en electrónica al circuito de polarización. ¿Cómo podríamos definir un circuito de polarización? Bueno, ya que hablamos de esto, pues ya tenemos un poquito la idea de para qué sirve, pero podríamos ponerlo en palabras que un circuito de polarización se trata de un circuito de corriente continua, por cierto, de corriente continua, que se encarga de establecer, que se encarga de establecer un punto de operación en el transistor. Y en consecuencia, el circuito de polarización es el encargado, si es el encargado de establecer el punto de operación, pues entonces también es el encargado de determinar cómo se va a comportar el transistor, si en corte, si en saturación o si como amplificador. Bien, existen diferentes tipos de circuitos de polarización y cada uno de esos circuitos pues nos dan ciertas ventajas, hay unos más utilizados que otros. Hay algunos circuitos de polarización que, por ejemplo, están pensados para eh, compensar el efecto de la variación de la beta con la temperatura. Hay circuitos de polarización que están pensados para trabajar a altas frecuencias. Hay una gran variedad de circuitos de polarización, más de los que podríamos abarcar en el curso completo. O sea, hay muchas opciones aquí. Vamos a tocar algunos cuantos que son los más comunes que nos podemos encontrar. Y con esto nos daríamos una idea de cómo funcionan los puntos de operación para determinar el modo que va a trabajar. Puesto que aquí nos interesa que el transistor trabaje eh, como un amplificador, pues entonces estaríamos buscando que el punto de operación quedara en la región activa. Es lo que buscaríamos. Bueno, pasemos con el primer circuito de polarización, que es el que está acá a la izquierda. Ese circuito de polarización es eh, uno de los más sencillos. Se le llama polarización fija.
¿En qué consiste este circuito de polarización? La polarización fija consiste en utilizar una resistencia en cada terminal, las cuales llevan o se identifican con la letra de la terminal. Por ejemplo, esta sería resistencia de la base, resistencia de colector, resistencia de emisor. ¿De acuerdo? Recordando que las patitas del transistor pues son base, colector y emisor. Y se les identifica de esa forma. Para lograr establecer las corrientes y los voltajes necesarios para que el transistor funcione, se tiene una fuente. Esta fuente que está aquí, su función es determinar los voltajes necesarios para que el transistor comience a trabajar. ¿Cómo se analiza un circuito de polarización? ¿Cómo encuentro el punto de operación en un circuito de polarización? Bueno, vamos a eso. En un circuito de polarización dijimos, o en el comportamiento de un transistor en general, mencionamos que tenemos dos curvas características. Una curva característica de entrada, donde dijimos hay dos variables importantes, voltaje base emisor y corriente de la base. Y tenemos otra curva característica de salida, que tiene también dos variables, voltaje colector emisor y corriente de colector. Allí está la clave para saber cómo analizar el circuito. Necesitamos proponer mallas que nos involucren a estas variables. ¿Dónde está la corriente de base en el circuito? Pues la corriente de base es una corriente que entra en esta dirección. ¿Dónde está el voltaje base emisor? Pues el voltaje base emisor tendría más menos en estas terminales entre base y emisor precisamente del transistor. Por lo tanto, si yo quiero relacionar esas dos variables, una buena opción es analizar la malla que comienza con esta fuente, pasa por la resistencia de la base, pasa por base emisor, pasa por la resistencia de emisor y llega a tierra. Esta malla, podemos llamarle malla de entrada si quieres, malla de entrada, y es perfectamente válida para hacerlo por Kirchhoff. ¿Por qué decimos que es una malla? Pues, a ver, ¿por qué una malla? Si se supone que una malla es una trayectoria cerrada, ¿no? Bueno, recuerda que la fuente que está aquí, este símbolo, pues realmente es como si eso estuviera así, ¿no? La fuente a tierra, conectada aquí. Ya si lo ves de esa forma, ya parece más una malla, ¿no? Realmente una trayectoria cerrada. Haríamos la ecuación de esa malla. Vamos a obtenerla. Se ve que nos vamos acordando un poquito de circuitos, aunque sé que algunos aquí lo llevan muy fresco. Vamos a ver. Malla de entrada, entonces. Vamos a ponerlo aquí arriba. Malla de entrada. Esto es Kirchhoff. Recordemos que, como ya lo hemos platicado en los diodos, pues la suma de los voltajes da igual a cero. Entonces quiere decir que comienzo por VCC, continúo por la malla, paso por la resistencia de base, se generaría aquí una caída de voltaje. Entonces menos la caída de voltaje en RB, sigo por allí por la malla, paso por esta caída de voltaje base emisor. Entonces tendría, como es una caída, sería menos un voltaje base emisor. Sigo por la trayectoria de la malla, llego a la RE, donde se me genera una caída de voltaje así, más menos. Y este sería menos la caída de voltaje en la
RE. Y según Kirchhoff, pues todo eso es igual a cero. ¿Cierto? Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Pues podemos ahora sustituir ley de Ohm en las guías de resistencia. Vamos a poner ley de Ohm, ley de Ohm en las resistencias, es decir, aquí y acá. En voltaje base emisor, ¿por qué no? Pues porque es un voltaje constante, es un voltaje que no sigue la ley de Ohm, es un voltaje de una unión de material tipo P y material tipo N. Entonces yo no puedo aplicar ley de Ohm allí. La ecuación de arriba entonces quedaría BCC menos, ¿qué corriente pasa por la RB? Pues la IB por RB menos voltaje base emisor menos, en el caso de la resistencia de emisor acá abajo, ¿qué corriente pasa por aquí? Pues la corriente que pasa por aquí es la que sale del transistor. Esa corriente es la IE, ¿cierto? IE. Entonces habría que poner aquí menos IE por la resistencia del emisor y esto es igual a cero. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Bueno, empezamos con los trucos aquí, ¿eh? Esta es la ecuación como debería estar si lo hacemos así exacto, pero vamos a hacer algunas simplificaciones aquí. Recordarás que en sesiones anteriores hablamos de lo que es el modelo Evers-Mols, ¿te acuerdas? Y en ese modelo dijimos que una de las ecuaciones de ese modelo está dada por que la corriente de emisor es la suma de la corriente de base más la corriente de colector. Es una de las ecuaciones de ese modelo. Bueno, ¿a qué vamos con eso? Resulta que en la práctica, en cualquier circuito con transistor, hay una diferencia muy grande entre la IC y la IB. En general, la IC es mucho, pero mucho más grande que la IB. Es mucho mayor. Entonces, si vas a esta ecuación que está aquí y te digo que la IC es mucho mayor que la IB, entonces esta ecuación de Evers-Moll se puede simplificar. ¿Cómo? Si yo digo que la IE es aproximadamente igual a la IC, es válido. Es válido porque esto se cumple. ¿Ok? Entonces vamos a tomar esta aproximación en nuestro análisis para hacer las operaciones más sencillas. Por lo tanto, si esta aproximación la traigo acá, quiere decir que la fórmula que pusimos arriba, puedo ponerlo como BCC menos IB por RB menos voltaje base emisor menos, en lugar de poner IE, como la IE y la IC es la que viene de acá arriba. La IC viene por acá. Son prácticamente iguales, porque la IB es muy pequeña. Entonces, puedo escribir aquí menos IC por RE igual a 0. No te olvides que esto lo hicimos así, pensando que la IE es aproximadamente igual a la IC. ¿Ok? Seguimos. Volvemos a recordar cosas que ya platicamos en sesiones anteriores. También recordarás que definimos la ganancia del transistor, una de sus ganancias, la ganancia beta,
la definimos como la IC sobre IB, ¿recuerdas? IC sobre IB. Esta fórmula la platicamos la sesión anterior. De esta ecuación yo puedo despejar la IC, de tal forma que la IC estaría dada por beta por IB, ¿cierto? Esta formulita que está aquí, también podemos traerla y sustituirla aquí. ¿Qué te queda? Pues entonces esa ecuación de malla de entrada se transforma en BCC menos IB por RB menos voltaje base emisor menos beta por IB por RE igual a 0. Esta ecuación ya no sirve. No sirve porque aquí solo hay una variable. Solamente está como incógnita la IB. Y podríamos ya hacer el cálculo de la IB. Podemos despejarla aquí, por ejemplo. Si despejamos de aquí la IB, ¿qué sería? Pues primero agruparíamos las IB. Te quedaría BCC, juntamos las dos IB, te quedaría menos IB que multiplica a RB más beta RE menos voltaje base emisor igual a 0. Solo juntamos los dos términos que tienen corriente de base en uno solo. Y ahora sí lo podemos despejar. Te quedaría IB es igual a BCC menos voltaje base emisor. Y todo esto va sobre la suma de las resistencias RB más beta por RE. Esta ecuación que está aquí, voy a poner aquí en un recuadro. Esta ecuación que está aquí, podríamos decir que es la ecuación de entrada. ¿Por qué? Porque recuerda que dijimos que la corriente de base es la que controla al transistor. ¿Te acuerdas? Y con esa ecuación podríamos calcular la IB. Entonces, es nuestra ecuación de entrada. También de esa ecuación podríamos calcular los valores de la línea de carga de la curva característica de entrada, siguiendo el mismo proceso que hicimos en el caso del diodo. Es decir, de aquí yo podría decir que si aquí hacemos voltaje base emisor 0, entonces obtendríamos la corriente de base máxima, la IB máxima. De esa fórmula, haciendo voltaje base emisor 0, te quedaría BCC sobre RB más beta RE. Te queda esto así. Haciendo voltaje base emisor 0. Y por otro lado, si ahí mismo, pero ahora hago IB0, obtengo el voltaje base emisor máximo. Ese voltaje emisor máximo, si en esta fórmula de arriba hago IB0, pues va a ser igual a BCC. Así que de esa ecuación puedo sacar los dos valores máximos. Si lo pongo aquí en la gráfica, quiere decir que con estos yo tendría pues mi IB máxima y por acá en algún lado estaría mi voltaje base emisor máximo. Eso me daría lo que le llamamos línea de carga. Línea de carga de la entrada. Y con la ecuación de arriba en verde, calcularías la curva característica, el punto de operación. Porque vas a calcular aquí, punto de operación de entrada, el valor de la IB,
dado por esta fórmula, con su valor de voltaje base emisor correspondiente. Listo. Eso sería analizando la entrada. Vamos con la salida, ¿va? Es muy similar. Si vamos de nuevo a los datos de la curva característica y salida, pues necesitamos involucrar la IC con la PCE. ¿Dónde podríamos encontrar esos datos en el diagrama? Pues BCE está por aquí, entre colector y emisor, BCE. Y la IC, pues como la puse ya aquí en amarillo, viene por acá. De nuevo, podemos proponer una malla que pase por ambas. Y esa malla la pondríamos desde BCC, pero ahora nos iríamos por acá por afuera, mira. BCC, pasamos por la RC, pasamos por base colector emisor y pasamos de nuevo por la RE. ¿Me sigues? Esa sería la malla de salida y estoy relacionando ambas variables. Vamos a obtener la ecuación de esa malla acá. Es mucho más fácil que la otra. La malla de, bueno, no es que la otra haya sido difícil, pero esta es más directa. Malla de salida. ¿Cómo te queda? Pues es BCC. Vamos a dejarnos llevar por Kirchhoff. Sería BCC menos, pasamos por la RC. Aquí se genera una caída de voltaje más menos la caída de voltaje en la resistencia de colector. Seguimos, pasamos por el transistor entre colector y emisor. Entonces sería menos voltaje colector emisor. Seguimos bajando por la malla y finalmente llegamos a la RE, donde se genera una caída de voltaje así, RE. Fíjate que las polaridades en RE quedan igual. Así que no tenemos tampoco problema con que vayan en distintas direcciones, no. Todo es risas y diversión, van en la misma dirección, entonces aquí sería menos voltaje RE y todo esto sería igual a 0. Bueno, pues de igual forma que en el caso anterior, en las resistencias, vamos a trabajar esta malla, vamos a sustituir la I de ohm en las resistencias, aquí en la RC y acá en la RE. De nuevo, ley de ohm. Yo no puedo tocar BCE. ¿Por qué? Porque BCE es una unión de tres materiales. Ni siquiera es una unión PN nada más, no, es una unión NPN. Todavía peor. No puedo yo sustituirla. Y ni tampoco sé cuánto vale a priori. No es como voltaje base emisor que puede decir vale 0.7 o vale. No, este no. No tengo ni idea. De hecho, es lo que quiero calcular. Es una incógnita en el análisis. Así que, de hecho, de aquí vamos a terminar despejando BC más adelante. Vamos primero a sustituir la idioma. La resistencia sería BCC menos corriente que pasa por la RC, pues la IC por RC, menos voltaje colector emisor, menos en la RE pasa la IE por RE igual a 0. Pero de nuevo vamos a hacer uso de esta aproximación. Entonces vamos a volver a suponer que la IE es aproximadamente igual a la IC. Entonces esta ecuación se hace BCC menos IC por RC menos BCE menos IC por RE y esto es igual a 0.
Ahora bien, vamos a despejar de aquí BCE. Antes de hacerlo, podemos agrupar los términos con la IC. Te quedaría menos BCC, perdón, menos BCC, BCC menos IC por RC más RE menos BCE igual a 0. Y vamos a despejar BCE, de tal forma que te queda BCE es igual a BCC menos IC por RC más RE. Y esta es la ecuación de la malla de salida. Ecuación de salida. ¿Ok? Al igual que con la malla, la ecuación de la malla de entrada, de aquí podemos obtener los valores para la línea de carga. Esos valores se obtienen de la misma forma. Primero, por ejemplo, haciendo BCE 0. Y si tú haces BCE 0 en esa fórmula, obtienes la IC máxima. La IC máxima, ahí te quedaría, haciendo este 0, te quedaría BCC sobre RC más RE. Y esa sería, digamos, que la corriente en la curva característica de salida y C máxima. Y el voltaje BCE máximo, de aquí lo obtienes. Voy a poner aquí un recuadrito. Ahí está. De aquí lo obtienes haciendo la IC0. Entonces BCE máxima estaría dado por directamente BCC. Acá abajo estaría BCC. Y al unirlo, pues tenemos, ¿qué cosa? La línea de carga de la salida. Que ojo, no es la misma que la roja que puse en la entrada. No son iguales, ¿eh? No son iguales. Ahora, una cosa en la que podemos detenernos un poquito aquí es decir que, ok, esta ecuación me da BCE, pero para calcular BCE necesito IC y no tengo IC. Bueno, ese no es problema, porque recuerda que tú ya tienes acá el calculador del valor de la IB. Si ya tienes la IB, es fácil calcular la IC porque recuerda que tenemos esta formulita, así que el puente entre la entrada y la salida termina siendo la ganancia. La IC es beta por IB. Esta ecuación te lleva a esta otra. ¿Va? En, res- en, de mejor ya te hice mucho rollo. ¿Cuáles son las ecuaciones importantes aquí entonces? Todas. No, son. Voy a quitarle cuadrito a esta. Las que están en cuadro. Las que están en cuadro son las que tienes que tener ahí en tu acordeonario, bien listas para cuando se necesite. Las tienes. Bueno, vamos a hacerlo con números, ¿no? ¿Les parece? Yo sé que les gusta el álgebra, pero pues de repente hace falta ver números. Entonces, por ejemplo, supongamos que nos dan el siguiente ejercicio y nos dijeran, a ver, calcula el punto de operación de ese circuito con esos datos. Así se ven los problemas de tarea y los del examen. Así son. Te dan el circuito
con los valores de las resistencias, con los de las fuentes, los parámetros del transistor y tú calcula el punto de operación. Lo primero que tienes que hacer siempre en ese tipo de problemas de electrónica que son muy sencillos es identificar el circuito. Eso es clave. Si ahí estamos mal, pues ya no hay formulario que te salve. Estás perdido, ¿no? Tienes que identificar el circuito. Entonces tienes que saber tú, nada más con verlo, que esto es polarización fija e ir a las ecuaciones correspondientes. ¿Ok? Entonces, es polarización fija, comienzo por paso 2, malla de entrada, ecuación, malla de entrada. Prácticamente en el orden que las obtuve. Entonces quiere decir que la IB, si checas la ecuación, es IB es igual a BCC menos voltaje base emisor sobre resistencia de base más beta por RE, ¿cierto? Esa fue la ecuación que obtuvimos. No hay más que sustituir los valores. Que tienes 12 volts menos voltaje base emisor es una constante que depende del material del transistor, 0.7, estamos hablando de silicio, sobre RB, 240 kilo ohms, más beta, que vale 50, por la RE. La RE vale 200. Vamos a ponerle aquí 0.2 kilo ohms. Para poner todo en kilos, te recomiendo que pongas todo en kilos. No tiene que ser así, pero te recomiendo que lo hagas para que el resultado te quede en milis. ¿A qué da esto? A las calculadoras. ¿A qué da ese cálculo? Me da 0.0452 miliamperes, que también se escribía como 45.2 microamperes, ¿no? ¿Me confirman? Bien, tenemos la corriente ahí. Perfecto. Eh, paso 3. Ecuación, no es cierto. Paso 3. Vamos a usar la ecuación de la ganancia. Ganancia. Es decir, vamos a usar la ecuación y vamos a decir que la IC es igual a beta por IB. Vamos a usar el valor en miliamperes para hacerlo más fácil. La beta equivale a 50 por la IB en miliamperes son 0.0452 miliamperes. Si multiplicas esto, ¿cuánto te queda en la IC? 6 miliamperes. Muy bien. Correcto. Ahí tenemos el valor de la IC. Paso 4. Ecuación de salida. Es decir, BCE es igual a BCC menos IC por RC más RE. Sustituimos los valores. 12 volts menos 2.26 miliamperes que multiplica a 2.2 kilo ohms más 200 ohms. Vamos a ponerlos en kilos. 0.2 kilo ohms. ¿Cuánto nos quedaría el voltaje? 6.57 volts, porque mira, aquí milis y kilos se van a cancelar. Milis es por 10 a la menos 3, kilos por 10 a la 3, se cancela, ¿no? Entonces, de aquí te quedan volts. Esta operación te queda volts.
Entonces, 6.57 volts. Muy bien, pues aquí tenemos también ya el valor de PCE. Paso 5. Valores de la línea de carga. Líneas de carga. Pues para eso iríamos con IB máxima. IB máxima dijimos que es igual a BCC sobre RB más beta RE, o sea, 12 volts sobre 240 kilos más 50 por 0.2 kilos. ¿Cuánto da? Y alguien más vaya calculando la IC máxima. La IC máxima, pues es parecida, nada más que es BCC sobre RC más RE. Cero coma 48 miliamperes. Muy bien. Nos faltarían los voltajes. Voltaje base emisor máximo es igual al voltaje colector emisor máximo. Ambos son igual a BCC. Ambos son igual a 12 volts. Entonces ahí tenemos todos los valores de las líneas de carga. Por último, paso 6, graficar. Entonces podemos comenzar por la curva de entrada. Aquí esto es voltaje. Voltaje base emisor. IB. Voltaje colector emisor. IC. Y de un lado, la línea de carga, pues tiene como IB máxima 0.048 miliamperes. Y como voltaje máximo, 12 volts. En el caso de la línea de carga de salida, pues tiene un máximo de corriente de 5 miliamperes y un máximo de voltaje de 12 volts. Y entonces las líneas de carga, por ejemplo, la de entrada, líneas de carga, la curva característica de entrada, pues hace algo así, disparándose en punto 7 y en su punto de operación, Q es de 0.0452 miliamperes, que es este valor de acá. Eso en la curva de entrada. Y en la curva de salida, si estos son 5 miliamperes, la corriente de salida de la IC vale 2.26. Es una cosa por aquí, a la mitad. 2.26 miliamperes. Entonces ahí donde se cruza, el voltaje colector emisor, nos quedó esto, 6.57. Ese sería el punto de operación. ¿Te fijas cómo está casi al centro? Lo que platicábamos el otro día. Casi al centro de la línea de carga. La curva característica que va a ser tiene este comportamiento, ¿sí? Bueno, a ver. Tiene un comportamiento así. Ah, no le atino en línea. Así. Esa curva característica es para una IB de
45.2 microamperes. Y listo. Así se grafican estos datos del transistor, muchachos. Así son estos problemas. Bien. Si no hay dudas, hasta aquí llegamos por hoy.